Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos, terminamos por fin los pactos internacionales de Nueva York con esta segunda parte de los económicos, sociales y culturales. La parte tercera, los derechos, es muy parecido. Hay que leerlo, no tiene ninguna especial dificultad en memorizar, todo es muy normal, muy corriente. Y nos vamos a ver ahora igual que hicimos con el Comité de Derechos del apartado anterior de Derechos Humanos, aquí es Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y un protocolo facultativo que igual que había para las personas, el protocolo facultativo de civiles y políticos era para una persona, aquí nos va a hablar de comunicaciones de personas o grupos de personas, que viene a ser lo mismo. Hay alguna diferencia que ya es cuestión de que lo comprobéis en el libro, el número de sesiones al año, lo de los 5 años, que allí eran 4, aquí eran 3 o 4 también, no recuerdo lo mismo. Comprobad esto es lo mismo que lo anterior, pero hay un par de cositas que es bueno que lo comprobéis. El resto es exactamente igual. Bien, como decíamos que este comité no se creó en el pacto, se creó posteriormente en el año 85, sustituyendo lo que hasta entonces era el ECOSOC, el que desempeñaba la vigilancia y protección. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se creó para la vigilancia y protección del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus EPP. No estuvo previsto en el pacto, sino que se estableció en virtud de la Resolución 1985-17, de 28 de mayo de 1985, del ECOSOC para desempeñar las funciones de supervisión asignadas a este Consejo en la parte 4 del pacto. Es el órgano de 18 expertos independientes. Todos los EEP deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan esos derechos. Bien. Aquí también se reúne en Ginebra, comprobar si el otro creo que era Nueva York y Ginebra. Se reúne en Ginebra y normalmente celebra 2 periodos de sesiones al año, que constan de una sesión plenaria de 3 semanas y un grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones que se reúne durante una semana. Inicialmente, los estados deben presentar informes a los 2 años de la aceptación del pacto y luego cada 5 años. El otro era cada un año después de la aceptación y luego cada 4 años. Comprobarlo, por favor. El comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al EP en forma de observaciones finales. Publica su interpretación de las disposiciones del pacto, en forma de observaciones generales. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todo EP en el presente protocolo reconocerá la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones conforme a lo dispuesto en el mismo. Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un EP y que aleguen ser víctimas de una violación por ese EP de cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el pacto. Para presentar una comunicación en nombre de personas o grupos de personas se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar que actúa en su nombre sin tal consentimiento. El comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un EP en el pacto que no sea parte en el presente protocolo. El comité no examinará una comunicación sin antes haberse cerciorado de que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna. No se aplicará esta norma cuando la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente. El comité declarará inadmisible toda comunicación que no se haya presentado en el plazo de un año tras el agotamiento de los recursos internos. Vemos que aquí amplía sus facultades, cosa que no tenía
el Comité de Derechos Humanos. Salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo. Se refiere a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor del presente protocolo para el EP interesado, salvo que esos hechos hayan continuado después de esa fecha. Se refiere a una cuestión que ya haya sido examinada por el comité o haya sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacional. Sea incompatible con las disposiciones del pacto. Sea manifiestamente infundada, no esté suficientemente fundamentada o se base exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación. Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación. Sea anónima o no se haya presentado por escrito. El comité pondrá sus buenos oficios a disposición de las partes interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en el pacto. Examinará las comunicaciones que reciba a la luz de toda la documentación que se haya puesto a su disposición, siempre que esa documentación sea transmitida a las partes interesadas. En sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente protocolo. Incluirá en su informe anual un resumen de sus actividades relacionadas con el presente protocolo. Todo EP podrá denunciar el presente protocolo en cualquier momento mediante notificación por escrito al SGNU. Obviamente el secretario general de las Naciones Unidas. Denuncia tendrá efecto 6 meses después de la fecha en que el SGNU reciba la notificación. El presente protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. Tabla 157. Parte 4. Los Estados partes se comprometen a presentar informes sobre medidas y progresos realizados para asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el pacto. Presentados al Secretario General de la ONU, al Consejo Económico y Social, y a organismos especializados. El Consejo Económico y Social examina los informes y puede hacer recomendaciones generales a la Asamblea General. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados parte. No fue previsto inicialmente en el pacto, sino establecido por la Resolución 1985/17 del ECOSOC. Los Estados deben presentar informes periódicos sobre cómo se ejercitan los derechos. Inicialmente a los 2 años de la aceptación del pacto y luego cada 5 años. El comité examina cada informe, expresa preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales. Publica interpretaciones del pacto como observaciones generales. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Reconoce la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones de presuntas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Las comunicaciones pueden ser presentadas por individuos o grupos que se consideren víctimas de una violación de sus derechos bajo el pacto. El comité examina las comunicaciones recibidas. Puede declarar inadmisibles aquellas que no cumplan con los criterios establecidos. Cuestionario 48. Que reconocen los Estados parte respecto al derecho a trabajar. Reconocen el derecho de toda persona a ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. ¿Qué medidas deben adoptar los Estados para garantizar el derecho a trabajar? Deben adoptar medidas como la orientación y formación técnico-profesional y la preparación de programas y técnicas para el desarrollo económico, social y cultural. ¿Qué garantizan los Estados parte respecto a las condiciones de trabajo? Garantizan condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que incluyen remuneración justa, seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de oportunidades y descanso. ¿Cómo se asegura la remuneración equitativa para todos los trabajadores?
asegurando un salario igual por trabajo de igual valor sin distinciones y condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias. ¿Qué derechos se comprometen a garantizar los Estados parte en relación a los sindicatos? El derecho de fundar sindicatos, afiliarse libremente, la formación de federaciones y el derecho de huelga, con restricciones solo según la ley. ¿Qué reconoce sobre la seguridad social? Reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, incluido el seguro social. ¿Qué protección especial se concede a la familia y el matrimonio? Se concede la más amplia protección y asistencia, especialmente para su constitución y el cuidado de los hijos. El matrimonio debe ser con libre consentimiento. ¿Qué medidas especiales deben adoptarse para madres, niños y adolescentes? Se deben conceder protecciones especiales a madres durante el parto, y proteger a niños y adolescentes contra la explotación económica y empleo nocivo. ¿Qué derecho fundamental se reconoce en relación con el nivel de vida? Se reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados. ¿Cómo se protege a las personas contra el hambre? Adoptando medidas individuales y mediante cooperación internacional para mejorar la producción y distribución de alimentos y asegurar su distribución equitativa. ¿Cuál es el derecho reconocido en cuanto a la salud? El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. ¿Qué tipo de educación se reconoce como obligatoria y gratuita? La enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible gratuitamente para todos. ¿Cómo se debe fomentar la enseñanza secundaria y superior? Debe ser generalizada y accesible para todos, mediante la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. ¿Qué libertad tienen los padres respecto a la educación de sus hijos? La libertad de escoger escuelas distintas a las públicas que satisfagan normas mínimas estatales y de proporcionar educación religiosa o moral según sus convicciones. ¿Qué plan deben elaborar los Estados parte que aún no han instituido la enseñanza primaria gratuita y obligatoria? Un plan detallado de acción para la aplicación progresiva de la enseñanza obligatoria y gratuita. ¿Qué derecho tienen las personas a participar en actividades culturales y científicas? El derecho a participar en la vida cultural, gozar del progreso científico y beneficiarse de la protección de intereses por producciones propias. ¿Qué medidas deben adoptar los Estados para asegurar el ejercicio del derecho a participar en actividades culturales y científicas? Medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. ¿Cómo se fomenta la cooperación y relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales? Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de estas cooperaciones y relaciones. ¿Cuál es el compromiso de los Estados parte respecto a los informes sobre derechos reconocidos? Los Estados parte se comprometen a presentar informes sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados para asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿A quién se presentan estos informes? Los informes se presentan al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los transmite al Consejo Económico y Social y a los organismos especializados pertinentes. ¿Qué función realiza el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de sus Estados parte y examina los informes presentados por estos. ¿Cuántos miembros tiene el comité? El comité está compuesto por 18 expertos independientes. ¿Con qué frecuencia se reúne el comité? El comité normalmente celebra 2 periodos de sesiones al año en Ginebra. ¿Qué es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Es un tratado que permite a las personas o grupos que se consideren víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto presentar comunicaciones directamente al comité.
¿Qué condiciones deben cumplirse para que una comunicación sea considerada por el comité bajo el protocolo facultativo? Se deben haber agotado todos los recursos internos disponibles, y la comunicación no debe ser anónima, debe estar por escrito y no debe haber sido examinada por otro procedimiento internacional. ¿Qué hace el comité si recibe una comunicación válida bajo el protocolo facultativo? El comité examina la comunicación en sesiones privadas y puede poner sus buenos oficios a disposición para alcanzar una solución amigable basada en el respeto del pacto. ¿Puede un Estado parte denunciar el protocolo facultativo? Sí, cualquier Estado parte puede denunciar el protocolo en cualquier momento, y la denuncia surte efecto 6 meses después de la recepción de la notificación por el Secretario General de las Naciones Unidas. ¿Cómo se garantiza la universalidad de los textos del protocolo facultativo? Los textos del protocolo facultativo en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, asegurando su universalidad. Bien, y damos por terminado los pactos de Nueva York. Espero que os sea de utilidad. Son sencillos, es cuestión de ponerse, de escucharlos con atención, concentrados y pasamos hasta que volvemos a verlo en el repaso correspondiente, pues dentro de 2 meses y pico o 3 meses. Muchas gracias por vuestra atención y lo único que deseo es que esto os sirva para que levantéis vuestro futuro en la Guardia Civil.